Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de Cali Mexica. Pues aquí nos encontramos en estos momentos alumnos y maestros que queremos platicar con ustedes y realizar una plática amena con la finalidad pues, de aportarle algo a nuestros compañeros de Cali Mexica. Pues maestro. Pues es un gusto siempre el hecho de estar frente a estas cámaras y más ahora con los maestros que están acompañándonos. Eh, si tendríamos que hablar algo sería de este dolor que tenemos como gente nativa y esta necesidad que tenemos de poder salir adelante pese a muchas situaciones que tenemos adversas, dentro de ellos el propio idioma que tenemos, ¿no? Que es una losa que nos aplasta eh, y que nos ha modificado la identidad. Siempre he dicho que si a un edificio le tocamos los simientes, obviamente podemos hacer que ese edificio se caiga. Si de alguna forma modificamos a un ser, un árbol, por ejemplo, que le podemos quitar los frutos, le podemos arrancar ramas, podemos trozar hojas, pero el problema es cuando llegamos a la raíz. Si modificamos la raíz, ese árbol puede tender a morir. Creo que eso es lo que nos está pasando como sociedad. Nosotros queremos salir adelante en la actualidad, pero no nos fijamos en la raíz y entonces no podemos proyectarnos a algo más grande. El problema está en un pasado que fue interrumpido, en un pasado que fue muy grande, que fue poderoso, porque hay vestigios de que hubo culturas extraordinarias en nuestras tierras, pero está atorada esta parte de la modernidad, de esto que se nos vino a mostrar. No, no digamos que esté mal, pero sí nos ha roto una identidad. Someto esto a comentarios. Adelante. Pues es bastante interesante porque hay pues una gran diversidad lingüística. Sin embargo, en los momentos presentes, pues ya no hablamos los idiomas nativos, digamos, pero he notado que el español de menos nos ha servido para irnos entendiendo. Por ejemplo, voy a una comunidad que habla náhuatl, yo no hablo náhuatl, estoy aprendiendo, pero les transmito en español lo que se investiga y ellos lo, lo traducen a su náhuatl y lo llevan a los niños. Voy, por ejemplo, a una zona zapoteca y también, bueno, nos entendemos con el español, pero no se queda ahí, sino que ellos lo llevan a su lengua y de su lengua a sus alumnos, ¿no? Entonces, sí me parece importante retomar eh, los idiomas originarios. Los que no sabemos, pues yo no crecí en un contexto de pueblo originario, sin embargo me interesa mucho el particular el náhuatl, pero tampoco ataco el tema occidental, ¿no? Tampoco es de quitarlo. Al menos siento que en este proceso transitorio de recuperar nuestra identidad, pues el idioma español nos ha permitido comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, los pueblos hermanos del sur, que hablan quechua, que también hablan español, pues al menos llegamos a entendernos en este idioma español, pero hay este proceso, ¿no? De retomar. No sé si me doy a entender, pero bueno, el hecho es de que sí en este proceso transitorio de ir recuperando nuestras lenguas, me parece que pues el hecho de que el español se extiende en todo el continente, pues nos permite, pues al menos en ese idioma, interactuar. No sé qué opino. Pues yo creo que está súper bien. Yo, por ejemplo, soy alumno de Cali Mexica y me estoy interesando en la lengua náhuatl, Macehualcopa, y pues retomando, ¿no? Retomando todo ese tipo de lenguas madres de aquí.
Entonces estoy estudiando ese tipo de lenguas y poder transmitirlas y también pues practicarlas sobre todo. Es muy importante pues retomar todo esto que, como dijo el maestro, desde la raíz, donde se creó la raíz, para poder pues transmitirlo, ¿no? Compartirlo con muchas personas. Este, para mí es muy importante, también es muy importante, por ejemplo, estar con ustedes, con maestros, de gran conocimiento y me siento muy a gusto el, el seguir aprendiendo e interesarme por mi cultura, ¿no? Yo no desconocía o no sabía nada referente a esto y pues agradezco a Cali Mexica que ha abierto las puertas para brindarnos estos conocimientos referente a nuestras raíces, a nuestros orígenes de aquí, de México principalmente. Vale. Pues a mí me gustaría comentar lo siguiente. Esto de retomar y cuestiones así, podría parecer muy difícil decir, bueno, vivo en una sociedad donde me levanto, tengo que agarrar el micro para ir a trabajar y luego ya regreso, estoy ya bien cansado y pues ya lo único que quiero es dormir. Pero hay cosas muy sencillas que tiene precisamente este conocimiento original, creo yo, que son impresionantes para mí. A mí me han impactado la vida, ¿no? El, por ejemplo, levantarse y saber que te levantas, no te levantas en Marte, ¿verdad? Te levantas, no sé, en la Tierra, aquí. Entonces, el rollo de, por ejemplo, como usted me llegó a comentar alguna vez, maestro, decir, ¿has agradecido, por ejemplo, alguna vez a tu cuerpo, a tus piernas por sostenerte? ¿O sea, has agradecido a tus venas, a tu sangre? Esos pensamientos tan sencillos que uno ha olvidado. O sea, se nos han ido precisamente por la cotidianidad y todo eso, el levantarse y sentirse en la tierra y respirar el aire y decir, no sé, el sol, por ejemplo, que nos alumbra, la luna, el pasto, los animalitos de la noche, de la mañana, el acercarnos a todo este tipo de cuestiones, aún estando tan embebidos en una realidad que nos somete de varias formas, ¿no? El capitalismo, digo, a final de cuentas, así es. Entonces, a mí me da mucho gusto el poder regresar de alguna manera, o no regresar, sino retomar, entender nuestras raíces, cómo se pensaba antes, porque yo supongo que el maestro Tomí pues, debe de valorar obviamente al sol. Y aquí en la tierra, ¿quién valora al sol? O sea, digo, ¿quién se pone a pensar un poco en el sol? ¿O quién se pone a pensar un poco en la tierra o en los cerros, en las montañas, en algo así que es lo que nos contiene aquí? Nosotros vivimos aquí. Entonces, esos pequeños detalles tan sencillos nos pueden hacer precisamente valorar eso y interactuar, ¿no? Con los demás a raíz de eso. Yo me levanto y bueno, puedo saludar de donde sale el sol. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir a estas alturas saludar de donde viene el sol, ¿no? O sea, uno puede decir, ¿qué voy a estar saludando de donde viene el sol? Viene allá, sale, entra así. Pero si nos tomamos el tiempo de darnos cuenta que eso existe, nos vamos a dar cuenta en dónde vivimos, ¿no? El mirar a la naturaleza, el mirar los fenómenos que nos rodean. Eso a mí se me hace un punto de partida muy interesante para empezarnos a sentir más propios, más allegados a este lugar, que podamos pisar un poco más la tierra, porque siento que estamos en mil lugares, pero pues el sol no agradecemos, por ejemplo, está lloviendo y dice, ay no, ese día gris, horrible, espantoso. Pero la lluvia así como puede ayudar a crecer las frutas, todo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de pensamientos muy sencillos es lo que nos puede llevar a nosotros a sentirnos mucho más personalizados, ¿no? No sé, a veces me imagino, por ejemplo, la película esta, no lo quiero comentar así, pero la película de Avatar, ¿no? Que hay una relación entre los árboles y las personas que viven allí. No sé, esa sensación me da que nosotros la tenemos, todos nosotros tenemos esa misma relación, o sea, podríamos tenerla más cercana, ¿no? La relación con el mundo en el que vivimos. Entonces, si tenemos esa relación,
vamos a poder trabajar mejor, vamos a podernos levantar mejor, ir a trabajar con más gusto, por lo menos saber que estoy en un lugar en el que estoy vivo, mano, ¿no? Que estoy vivo, porque eso creo que se nos olvida a todos, estamos vivos, ¿no? Estamos vivos, esa es mi muy particular forma de sentir, mano, ¿no? Creo que todos estamos como muertos en vida porque vamos como flotando como entidades así nada más, sin detenernos un poquito, ¿no? Hay que detenerse un poco en esta vida. La inercia del progreso, que así le llaman, ¿no? Le han llamado así todos los presidentes que yo conozco, en nombre del progreso, en nombre del progreso. Pues en nombre del progreso hay que detenerse un poquito para pensar, y este tipo de cosas las tienen obviamente las comunidades indígenas. Ellos valoran cada centímetro de la tierra, le piden permiso ¿cómo es posible pensarte a ti hablarle a un cempasúchil? ¿Cómo? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir a estas alturas del partido? No sé, ahorita que está ahí el contador o el duro, ¿quién se va a poner a pensar en decirle a la plantita hola? La plantita también siente igual que nosotros, y todo eso el maestro de medicina maya nos lo comentó así, muy sencillo. Y esas cosas sencillas son las que creo yo que nos pueden ayudar mucho a ese sentimiento nativo, a ese sentirnos arraigados y empezar a comprender realmente en dónde estamos. Nuestra mente se va a abrir. Eso es lo que yo siento, que nuestra mente se va a abrir, se va a expandir cuando veamos las cosas más sencillas de la vida, las que nos rodean, ¿no? Precisamente mi mano, ¿no? Cuando nos fijamos en nuestra mano, uno dice, no, yo conozco la palma de mi mano, conozco acá, pero no nos conocemos, no nos damos cuenta de qué onda con nosotros mismos, en dónde estamos, qué pisamos, si lo pisamos o no. No, no sé, pero creo que es muy importante estas cosas muy sencillas de la vida, ¿no? El darnos cuenta del aire que llegó, ay, huele a tal, ¿no? El sentir que estamos vivos, porque creo que ya no lo sentimos. Un segundo. Bueno, Cali, Cali Mexica. Cali Mexica, a todos los maestros y a todos los alumnos. Yo espero que dentro del sistema curricular lo cambiaran para que ustedes a su vez den las pautas necesarias, porque yo digo, todo ese cambio cosmológico que debería de haber aquí en América, debería ser en el sistema educativo, porque por ende desde donde debería de dar las metas, los procesos, los objetivos a sus pupilos, está ahí. Igualmente, yo digo al sistema educativo del Estado, que debería de ver qué cosas, qué elementos o qué temas son fundamentales. A veces yo digo que muchos temas no están a la claridad, no están como para estudiar. Y por otro lado, ¿cómo nosotros cambiarnos? ¿Cómo sentirnos de que sí somos pueblos, representantes de pueblos originarios? ¿Sí somos o no somos? O quienes también no son ser parte integrante de nosotros. ¿Cómo? Yo creo que también está en la cosmovisión de cada uno de nosotros. Esa cosmovisión debería estar, debe de estar totalmente, integralmente integrado con la madre tierra, con el sol, con la luna y con los árboles y con diferentes elementos que nuestros antepasados, como dijo maestro Isaac, deberíamos de saber, palpar y conocer y estudiarnos. Y así decirnos, la realidad. Esto es. Y muchas veces todos los elementos que yo he visto, como la misma piedra, como los caminos. Mi abuelita
me decía, Wambra, ahora verás, si caminas bien, hasta los pies tienen ojos. No tienes que patear a la piedra, hasta los pies tienen ojos. O sea, toda esa cosmovisión tenían aquí. Entonces, la siembra, la cosecha, los trabajos integrales, los trabajos comunitarios que debería de hacer, como los chinos. Los chinos ahorita pueden regalar hasta millones de dólares a los que pensamos que queremos hacer. No traer dinero como muchos religiosos que traen dinero y solamente para la banda de ellos. Entonces, toda esa realidad debemos de organizarnos, mantenernos y ser una amistad como seres humanos. Como vuelvo y repito, no debería de haber colores en la humanidad. Pues a mí me parece muy importante, maestro, lo que comentó. Creo que todo lo que estamos comentando, que sí es importante nuestra raíz, ¿no? Sin raíz, pues el árbol se cae, se seca, etcétera, ¿no? Lo decían los mayas, ¿sí se acuerdan que ya tumbaron nuestros frutos, nuestras hojas, nuestras ramas, pero nunca nuestras raíces, ¿no? Entonces veo importantísimo que si el ser humano no tiene raíz, un cimiento, pues se pierde, se va, o dice, llega la corriente y se lo lleva, ¿eh? Y entonces es importante tener una raíz, quién soy, qué quiero. Pero también, maestro, lo que comentaba, esto que comentaba el maestro de lo de la raíz, y nos permite, cuando ya sé quién soy y tengo clara mi raíz, mi cultura, mi visión, pues tengo que estudiar todas las lenguas, todos los pensamientos, y no me peleo con ninguna lengua, ¿no? Porque todos son conocimientos. Entonces estoy en tienes razón, o sea, es más, el español del que hablamos ahorita no tiene nada que ver con España, es un español creado netamente en América o en México, es un español nuestro, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar ese español? También es parte de nosotros. Tanto así que lo que comentaron, pues acá el compañero también nos está hablando, no, estoy aprendiendo, estoy haciendo, entonces vean cómo todo lo que están comentando, Cali Mexica lo está llevando, ¿no? Lo está reafirmando, lo está enseñando, y los que queremos aprender, los que quieren aprender, vamos con lo que dice también el compañero, ¿verdad? ¿No? Acá está, ¿no? Estamos revolucionando, necesitamos revolucionarnos. Avatar, el sistema, ¿qué hace el sistema? Hablaste de capitalismo. ¿Qué hacen esos sistemas? Se apropian de nuestros pensamientos, de nuestras realidades, y las hacen caricatura para que el ser humano no lo vea real y no lo tome en serio, ¿no? O sea, por eso es importante estudiar. Lo importante de todos ustedes que entiendan que ese Avatar es real. Es más, esa película de Avatar fueron plagiado, ¿no? De nuestras culturas indígenas, y por eso el árbol habla. Claro, el árbol habla, el agua habla, las mariposas me guían, y se los estoy diciendo porque a mí me pasa eso. Es real. Lo importante que comentaba es que nosotros los seres humanos, que nos seamos capaces y nos atrevamos a estudiar y analizar, y desde ese análisis decir si es bueno o no bueno, me sirve o no me sirve, pero porque ya lo practiqué, ya lo realicé, no porque me lo dijeron, no porque lo leí. Entonces ese ser humano se vuelve, lo que estábamos comentando hace rato, se vuelve nuevamente sabio, y cuando nos volvemos sabios, pues nos volvemos, no le hacemos caso al canto de sirenas, como dicen, ¿verdad? Porque el viento sí habla, o sea, el viento sí es capaz de hablar. El compañero, vean lo que le dijo su abuela: si te preparas, pues entonces sabes dónde caminar, hasta tus ojos, hasta tus pies tienen ojos, ¿no? Concluyendo con lo que todos están comentando, todo lo que comentan maestros, y les compartimos a ustedes que el conocimiento de nuestros abuelos, el conocimiento que existe es tan amplio, es tan vasto, que está ahí, a veces de repente está en un libro,
o está a veces en la palabra del abuelo, de la abuela, o nos lo dijeron, ¿no? Y andamos yendo a buscar el conocimiento a otro lado cuando resulta que está ahí en la medicina que dice que te dijo acá, bueno, ¿no? Ahí está. Entonces, en las cosas sencillas que nadie las quiere hacer, es ahí donde el ser humano, si te levantas, me decía mi abuelo, barre temprano, y estaba barriendo y decía, ahora sí, Padre Viento, puedes entrar a mi casa. Y pues yo estaba chico y me quedaba viendo a mi abuelo, ¿no? ¿Qué está diciendo? Ahí entraba el sol, ahora sí, Padre Sol, puedes entrar y a barrer mi casa. Y pasa un tiempo y le pregunto a mi abuelo, oye, abuelito, ¿cómo pasa el viento, pasa el sol? Y entonces me dice un día, a ver, ¿has visto cuando se hacen las fiestas? Sí. ¿Qué es lo primero que hacen? Ah, pues lavar, trapear. Ah, pues claro, si una persona es tan importante, para mí el viento es más importante. O es importante el viento, igual que una persona. El sol es importante. El sol te bendice tu casa, te bendice a ti. ¿Por qué no le vas a dar la bienvenida barriendo tu casa? ¿Por qué no barres tu patio dándole la bienvenida al viento en la mañana? ¿No? En la noche, ¿por qué no barres y le das? En la tarde barres y le das la bienvenida a la noche, a las estrellas y a la luna. Y entonces me quedé pensando, ¿no? Con lo que están comentando, pues es real. O sea, que el conocimiento de nuestros pueblos es tan importantísimo y tan real que permite, y se los digo con esa claridad porque a mí me ha salvado, a mí me ha liberado, y no solo pensando, no soñando, con todo y eso llorando, se los aseguro que no solo a ustedes, me causa risa porque de repente viene alguien que le dice al ser humano, alguien que se dice sacerdote de la religión que sea, y que dice que le dice a la gente, no creas en eso, no, no es cierto, pero cuando se enferman, ¿no? Y se acercan, ¿me puedes curar? Pero no digas que te vine a ver, claro. ¿no? Y de repente llega alguien, hace tiempo llega una persona que es testigo de Jehová, estaba tan mal, dice, no, pues es que a mí me prohibieron, pero estoy tan mal, ¿qué crees que los médicos no me pueden curar? Y ya lo curo porque era masculino. No vayas a decir que te vine a ver, ¿no? O sea, lo comento porque tan es así que hay mucha gente que te dice no lo hagas, eso no es cierto, pero ellos sí lo realizan, ellos sí se aprovechan de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría y se vuelven sabios y nosotros por estarles haciendo caso pues nos estamos volviendo más ciegos, no vemos y no vemos esa realidad y entonces lo que estamos haciendo es, hasta me doy lástima de mí mismo, hasta de mis abuelos, de mis abuelas, cuando no es cierto, cuando debe de ser, me voy a sentir orgulloso y no importa, insisto nuevamente, no nos importe si nos equivocamos o no, si nos da pena o no, pero no todos los seres humanos y todo lo que existe somos seres importantes y que nos debemos ver así con esa importancia y caminar y no importa si me caigo, si me tropiezo, no importa, me levanto. Quien no se cae, hace años alguien me decía, no le tengas miedo a ese que no se equivoca, hombre, pero con el que se equivoca y se levanta, ten cuidado. El aprendizaje, la única manera de aprender es tropezar, caer. El problema es que te caes y no te levantas, ¿no? Ahí sí ya está canijo. Pero si te levantas, no importa si son 1,000,000 de veces o miles de millones de veces, si te levantas, pues ahí está el sabio, ¿no? Alguien que construyó, a ver, imagínense el que construyó un avión. No, soñó, se levantó ¿no? Y construyó su avión. No, pasaron años, ¿no? Y pruebas y pruebas y se equivocó. Es más, el primero que soñó en hacer un avión, ni siquiera pensaba en este avión, pensó en el pájaro, ¿no? O en algo así, me voy a poner alas y voy a volar. Hoy ya estamos viendo que ahí están los aviones, ¿no? Y entonces, insisto, la vida es así, la vida se construye a base de caídas, de miedos, de llorar, pero pues acá estamos. Es más, a ver, ustedes con todas sus dudas y que han llorado, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Escuchar, ¿no? Y encaminarnos hacia ese camino y encontrar esa raíz y esa sangre que está ahí presente, ¿no? Lo que comentaba, y sin tenerle miedo a las otras culturas, a las otras lenguas, ¿no? Y construir una pedagogía, yo termino diciendo que los alemanes me invitan a dar una pedagogía, estoy construyendo una pedagogía y me llaman y me dicen, oiga maestro, ¿nos puede venir a dar una conferencia sobre pedagogía que usted está tocando?
Y entonces voy y solo concluyo que alguien me dice, oiga maestro, ¿y cómo construir una nueva pedagogía? Pues mi hermano, no podemos construir una nueva pedagogía si yo como persona no cambio. Para que haya una nueva pedagogía, pues tengo que cambiar, ¿no? No ser lo que ha producido negatividad o que no sirve. ¿Cuál es el problema de la educación? Me refiero en México. Pues que los maestros construyen pedagogías y cuando cambian. Yo recuerdo que estaba en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, el maestro me hablaba, pero nunca cambiaba. Y ahí conozco compañeros y son maestros y van y le dicen al alumno, cambia. O el padre o la madre le dice, oye hijo, edúcate. Y le digo, bueno, pero si tú no estás educado, o sea, ¿de qué se va a educar? ¿No? O sea, ¿cómo voy a construir una nueva pedagogía? Pues yo lo tengo que cambiar. ¿No? Si yo no me levantaba temprano, me voy a levantar temprano. Si me daba flojera, voy a intentar que no me dé flojera. O sea, ay, entonces ya estoy con. Voy a agarrar un libro. Ah, es una nueva pedagogía. ¿Por qué? Porque la estoy construyendo. Ah, pues entonces va a haber una nueva pedagogía. Ay, entonces voy a liberar. Pues esta parte que, bueno, antes de nada más, muy Sí. poquitito, nada más. Estamos en un proceso en donde nuestra sociedad moderna está en proceso de búsqueda. Es más fácil buscar y tener la vista afuera que interiorizarnos y encontrar las raíces dentro de uno, dentro de donde uno está parado. Eso lo estamos viendo. ¿Por qué ha surgido, por ejemplo, la moda de yoga? ¿Por qué ha surgido otro tipo de formaciones, entre comillas? Porque la yoga con todo respeto, porque a mí me tocó estar en un lamasterio tibetano y cuando me preguntaron, ¿qué haces para un desarrollo espiritual? Yo le dije, pues hago yoga. Y provoqué una risa entre los lamas. Dice, ¿eso lo hacen los niños aquí desde que nacen? O sea, el estiramiento y la flexibilidad es innata. ¿Qué haces para desarrollarte espiritualmente? ¿Voy a misa? No, pues todavía se carcajearon más, ¿no? Y ya se me ocurrió, dije, bueno, medito. Ah, entonces ya estamos en la misma sintonía. Exactamente eso mismo tenemos que llevar a cabo nosotros. Mientras estemos buscando afuera lo que adentro en casa tenemos en abundancia, no van a surgir esa potencialidad que tenemos como seres humanos. Tenemos que encontrar una raíz. Esa raíz está en la parte otomí, en la parte del sur de América, en la parte, a mí me tocó, no siendo maya, yo nací en Morelos, llevo 38 años en la investigación maya, porque es la raíz que me llamó. Y entonces en esa raíz he estado creciendo. Y en esa raíz me he desenvuelto y ahora también invito a que con esa raíz la gente también crezca y despierte. Pero si lo hago con una raíz que está fuera de mi región, miren, nos vamos a pasar cientos de años y no vamos a crecer. Eso lo he visto desde mi perspectiva y trabajo, pero considero que es lo más sensato. Yo agarré una semilla de las cebollas que se dan aquí, que son a veces hasta de este tamaño, y la fui a sembrar a otra región. Me salió una cebolla delgadita, como las de esa región. Dije, voy a hacer al revés, agarro una semilla de esa región lejana y la traigo a mi tierra. Y esa semilla, siendo otro fruto el que se da, aquí creció grande. ¿Con esto qué quiere decir? Si queremos crecer realmente como nación, como sociedad, encontremos raíces en donde estamos, porque estas tierras nos van a hacer que demos frutos, que demos resultados y que realmente nosotros como personas seamos potencialmente seres humanos. No hay de otra forma. Enraízate, encuentra la raíz en ti, encuentra la raíz en tu linaje, en tus ancestros, porque esta te va a permitir crecer. Maestro, ¿iba a decir algo usted? Sí, pues en la misma línea de hablar sobre un cambio, me parece súper importante que toquen el tema de lo pedagógico, lo educativo, porque es ahí
el nicho donde se va a generar este cambio, ¿no? Principalmente para mí en los niños de la primaria. Podemos hacer el cambio de mentalidad de toda una generación, concentrándonos quizás un poco en los niños, y pues es importante todo este contexto de los pueblos originarios porque la modernidad, el sistema mundo como lo conocemos, eurocéntrico que se ha extendido en el mundo, está en la actualidad en franca crisis. Está en todos los ámbitos: político, económico, educativo, social, religioso, medio ambiente. Hay una crisis mundial, ¿no? Y pues ahora la urgencia es preservar la vida. Y pues como bien han dicho maestros, pues nuestros pueblos hablan de preservar la vida, de cuidar la naturaleza. Todas estas ideas, por ejemplo, de comunidad, ¿no? Yo le he preguntado a mis vecinos, ¿no? ¿Para ti qué es la comunidad? Ah, no, pues los vecinos, ¿no? Pero no les cabe en la mente la concepción de que un árbol es parte de la comunidad, de que un animalito que está ahí es parte de la comunidad, ¿no? Ellos asumen la comunidad como el humano. Como decía hace rato el maestro, ¿no? El Génesis. Crean al ser humano hasta el último para que domine sobre la naturaleza. Entonces, esa idea religiosa, aunada al capitalismo y la modernidad, pues han generado una destrucción de la naturaleza porque el ser humano ve a la naturaleza como objeto de explotación, ¿no? Y todo eso pues viene de René Descartes y toda esa dualidad de ver a la tierra como objeto. Entonces, si yo veo a la tierra como objeto, la voy a explotar. Pero ¿qué dicen nuestros pueblos originarios? La tierra es madre. Y muy difícilmente a una madre la vamos a maltratar, ¿no? Muy difícilmente a una madre la vamos a envenenar, ¿no? Entonces, esto porque hemos compartido con algunos niños cuando vamos a enseñar matemáticas o danza prehispánica y les hablamos de esto, ¿no? No, pues el agua tiene vida, ¿no? Entonces, hemos visto incluso que un niño deja de tirar basura porque la tierra es madre. Tan profundo, es una idea tan elemental y tan visible, la tierra como madre. Yo creo que eso sería parte de lo principal a trabajar para ir generando este cambio, porque lo que se trata es generar un verdadero cambio en la actitud de los seres humanos, ¿no? No basta con alfabetizar y decirle no tires basura, sepárala, ¿no? Yo creo que la alfabetización no es suficiente. Hay que llegar a un punto tan profundo que es precisamente la identidad, puede darnos pues esa herramienta, ¿no? Para pues ir generando este cambio, ¿no? Porque pues normalmente seguimos con esta idea, ¿no? Para los empresarios es natural destruir la tierra, ¿no? Y ahora sí, con el perdón de la expresión, diríamos son los que están chingando la madre, ¿no? Porque la tierra es madre. Sí, sí, realmente es eso, ¿no? Chingar la madre. Pero sí, es muy importante eso que dices, empezar en los niños, pero también en los papás de los niños. Y los niños, pues, digo, los papás van a educar a los niños, ¿no? Y como lo que he aprendido aquí, el cambio viene de uno mismo. Si tú quieres curar, primero cúrate a ti mismo, analízate a ti mismo. También todo esto es conectar con tus raíces, ¿no? Con tu verdadero origen, y a partir de eso entenderlo, trabajarlo, llevarlo a la práctica, tomar acción y decir, hoy quiero saludar al sol, hoy quiero saludar a la planta, qué problemas tengo, cómo los voy a resolver, ¿no? Con mi familia, con mis vecinos, con mi entorno, ¿no? Eso es lo principal, y trabajar, qué pienso, ¿no? Estar, como dice en la cultura, en el aquí y en el ahora, que es lo único que hay, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué quiero cambiar, no? Puedo decir, no, es que no tiren basura, y yo lo hago, ¿no? Entonces, empiezo yo por mí mismo, cómo quiero ser tratado, cómo quiero dirigirme a las personas y qué espero de esas personas, ¿no? A lo mejor no esperar, pero tú llevarlo a cabo, sentirte bien contigo mismo, y desde ahí pues empezar a generar ese cambio, a contagiar, a transmitir primero tu familiar y después
a una comunidad, ¿no? Creo que es importante por eso estudiar o prestarle atención a nuestras raíces, ¿no? Sea cual sea o en el lugar donde estemos, es importante prestarle atención y tomarse el tiempo para investigar y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Creo que eso es importante. Bueno, pues sigamos. Ya me gustó mucho lo que comentó el profesor de matemáticas, así como inicio, ¿no? Como inicio, ubicarnos en la madre es la tierra, ¿no? Es un punto de partida importantísimo, creo yo, y ubicarlo eso en el sistema educativo sería súper interesante, ¿no? Realmente sería interesantísimo ver que en una escuela primaria, en la que fuera, desde el inicio le estén diciendo al niñito, la madre es la tierra, o sea que no hay de otra, o sea, es la madre, esto es la madre. O sea, precisamente hacerlo consciente al niño desde chiquitito. Porque los niños están aprende. Y se me hace una excelente idea, ¿no? Comenzar precisamente con cosas sencillas y además, pero además lo más chistoso de todo es que es tan lógico, o sea, eso es lo más impresionante de todo, ¿no? Que es tan lógico el poder decir, la madre es la tierra, las plantas también son seres vivos y son parte de la comunidad, o sea, es tan lógico, es algo realmente, yo lo siento así. Digo, yo sé que la lógica se puede romper en algún determinado momento, pero esta lógica a mí me encanta, ¿no? La lógica de la tierra, nosotros respiramos, ¿de dónde respiramos? Del aire, el aire, ¿qué onda? O sea, el aire entra por nosotros, lo sacamos, comemos también, todo es así. Entonces, creo para mí que podríamos unificar esa situación, poder conseguir eso, sería un gran logro en la educación. La madre es la tierra y precisamente hacer consciente qué significa que la madre es la tierra, ¿no? O sea, alrededor que hay dentro de todo eso. Entonces sí, me encantó, ¿no? Porque es algo concreto, fácil, que se puede enseñar ya mismo, ¿no? O sea, que se puede ir a empezar. Y ya de ahí, ya con la concepción de que la madre es la tierra, bueno, ahí pueden empezar a ramificarse otro tipo de conocimientos más, pero empezar por uno, aunque fuera uno solo, creo que ese sería una maravillosa, me encantaría ver eso, que en las primarias les enseñaran a los niños así tal cual, la madre es la tierra, se respeta por esto, por esto, por esto, por esto, además se le da esto y esto, ¿por qué? Y que el niño lo acepte, porque lo va a aceptar porque es algo lógico, el niño está creciendo, está naciendo y va a decir, pues sí, pues ni modo que aquí vivo, es como mi mamá, ¿no? Se me hace muy interesante y muchas gracias. Bueno, quisiera un poco mencionar en la cuestión de educación. En verdad, cuando eh, un profesor está consecuente con la naturaleza, con la madre tierra, y nosotros, bueno, en partes de Sudamérica como Bolivia, Perú y Ecuador, siempre hemos dicho que nuestro padre es el sol. Y todas las connotaciones, con todas las visiones que tenían nuestros padres, siempre nos engendraba para que todo sea en unión, en enlace con la naturaleza. Siempre cuando iban a tresquilar al borrego tenían que ver la luna. Cuando tenían que sembrar tenían que ver la luna. Ah, la luna está ahí y hay que sembrar esto. Ah, el sol nos dice, sale por ahí, hay que caminar por ahí. Toda esa visión teníamos. Lastimosamente con todo este celular y televisión se nos ha olvidado todo. Hasta incluso en la cuestión de la ropa, no es que se ponían cualquier ropa en nuestros pueblos originarios. Entonces, por ende, ya su forma de pensar, su forma de creer, ya no es
en lo nuestro de los pueblos originarios. Ya piensa muy diferente. No sé, ahí está su despelote. Más capta de lo que no es nuestro, sino de otros. Entonces se va cambiando todo. Ya no, actualmente yo he visto mucha gente, no se identifica aquí. Esa identidad ya no existe. Y por ende ya están, ya no hay esa solidaridad, ya no hay comunidad aquí en México. Yo siempre digo que en mi país, cuando en una ciudad, por ejemplo, Ambato, en una ciudad, si la policía dice, no, usted indígena, lárgate de aquí, quítate de aquí. Ah, vienen mucha gente de todos los que son de chibuleos, pasas, salasacas, se unen. A ver, ¿quiénes? Se va. Pobrecito policía, calladito se va, ¿no? Entonces, esa solidaridad no existe aquí. Más bien parece que aquí los compañeros del pueblo originario creo que ya están viviendo en la ciudad, ya no se sienten a los que están en las comunidades o en los pueblos. Entonces, también se están en el mismo camino de explotar al mismo compañero. Entonces, eso creo que he visto. Y también yo quisiera que esa conciencia, ese poder del yo, se sientan de que somos parte integrante de un pueblo que fue nuestros ancestros. Y entonces, yo digo siempre, nuestra madre tierra habla, nuestros volcanes hablan, el agua habla, el viento habla. Hay dos orígenes prácticamente, hombre y mujer. Eso no lo sabe. Eso tenemos que ser consecuentes. La piedra, hembra y macho, el árbol, hombre y macho, las hojas que caen son bien conocidas para los que saben y conocen. Entonces, toda esa armonía nos hemos olvidado. Y ahora, en la actualidad, nos ha ganado la medicina occidental. Toda esa medicina occidental, ahora, si tú tomas una pastilla X, pero está atacando a otro organismo, otro órgano, entonces va acumulando poco a poco pastillas y pastillas y pastillas. Nuestros ancestros nunca tomaban pastillas, siempre era cualquier planta, que ellos tienen montones. En mi comunidad investigó una española, Gran Schroeder, y hay 129 plantas que conocía que son medicinas. Eso, fíjese, esa realidad deberían de comenzar a recuperar, reencontrarnos quizás con la naturaleza. A eso yo creo que serán bienvenidos los que actualmente viven acá en América y que ya no sigan explotando a pobres, ni tanto a los mestizos como también a los indígenas. Estamos prácticamente exterminados por la medicina occidental. Maestro, perdón, quisiera comentar algo antes, rápido nada más, maestro, perdóname. Haciendo uso de lo que estaba comentando el profesor Segundo de Ecuador.
lo que había comentado usted, maestro. Usted, digo, a final de cuentas, aquí creo que todos hemos estado comentando algo al respecto de lo mismo. El agua habla, las plantas hablan. O sea, realmente lo hacen, nos los están comentando aquí. Si no lo creemos, si no lo entendemos, eso es terrible. O sea, realmente uno puede decir, ah, no, pero ¿qué el agua acá? Nos lo están comentando aquí los maestros originarios. Hemos olvidado precisamente eso. Hablar con las plantas, hablar con los animales, con el sol, con la luna, con la tierra. Eso es una realidad. No, maestro, usted no me lo estaba diciendo hace ratito. O sea, es la verdad. Aquí no les estamos engañando en lo más mínimo, eso es lo que yo siento. Entonces es súper importante entenderlo y posteriormente razonarlo. El agua habla, con el agua uno puede platicar, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues tiene uno que hacer un gran trabajo, retomar, escuchar a los pueblos originarios, entender que efectivamente con el agua se puede platicar, con las plantas también, son parte de la comunidad, es una realidad, no es una mentira, no es un sueño, no es un alucine, es la pura verdad. Entonces yo creo muy importante retomar todo este tipo de cuestiones, porque a mí, digo, yo también lo puedo entender. ¿No? A mí no me cuesta trabajo entender que con el agua se puede platicar. Entonces el que nos esté escuchando, escúchelo bien y entiéndalo así. El agua, con el agua se puede platicar, con las partes de la naturaleza podemos platicar, pero necesitamos trabajar para poder acceder nuevamente a tener ese contacto con la naturaleza. Nada más, maestro, perdón, quería retomar eso. Sí, También, nada más. antes de maestra, otra vez, ya nos gustó interrumpirnos. Y hay que entender también el lenguaje de la naturaleza, al menos nosotros como médicos tradicionales lo tenemos muy, muy, muy claro. La naturaleza también tiene una manera de enseñarnos como maestra que es, a veces no lo vemos, pero una mala racha, un infortunio, una enfermedad, etcétera, etcétera, hay muchas cosas, son lenguaje también de la naturaleza y es un proceso para que nosotros podamos aprender. Si llega una enfermedad a nosotros y por ejemplo llega un médico osado y dice yo te voy a quitar esa enfermedad, le está quitando la oportunidad de aprender, porque una enfermedad viene a enseñarnos algo. Nosotros como médicos tradicionales entendemos a esa maestra y no es que quitemos una enfermedad, pero sí generamos luz para que la persona entienda por qué tiene esa enfermedad y qué viene a enseñarle esa enfermedad. Entonces, al final y al cabo, no quieran que salgan gotitas del agua y les explique la vida. Tenemos constantemente a la naturaleza que nos está hablando. Y de esa manera, a veces es muy exigente, pero en cuanto esa maestra que es enfermedad, infortunio, mala racha, enfermedad, perdón, accidente, viene, deja su lección. En cuanto nosotros entendemos, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, y lo hacemos con esa convicción, entonces esa humilde enfermedad simplemente se inclina frente a nosotros y se va, porque ya cumplió su objetivo. Esa es parte de la enseñanza de la naturaleza. La naturaleza no está quieta, se expresa, y nosotros tenemos esa posibilidad de entender el lenguaje de la naturaleza y por eso nuestra medicina es tan poderosa. Ahora sí, maestro, ya no dejo. Es la hora de las interrupciones. Brevísima, nada más, retomando lo del compañero, me parece que para generar este cambio tan buscado en el sistema mundo, hay que escuchar a los pueblos originarios, pero no solo escucharlos, sino creer en lo que ellos creen. Porque ahorita el sistema moderno, la gente moderna, dice, ah, sí, ahí están los pueblos originarios, pero tienen que modernizarse. Entonces yo creo que para ese cambio hay no solo escucharlos, creer en lo que ellos creen. Y eso a veces es difícil por la cuestión de la ideología de la modernidad.
No debe de pararnos todo lo que, creo que lo que tenemos que hacer, redondeando, consensando, dicen los pueblos, lo que se está comentando aquí, lo que queremos aportarles es que los pueblos indígenas nunca perdieron su identidad, están aquí, tan es así que estamos aquí. Lo otro es que es cierto lo que se estaba comentando hace rato, que el mundo, ¿no?, está perdido, están perdidos ellos, no nosotros, o sea, también hay que ser claros, ¿no? Se están perdiendo, nosotros estamos claros en nuestro camino y por eso estamos aquí platicando con ustedes, platicando con los maestros y estamos aportándoles esa oportunidad, les estamos dando esa oportunidad, les estamos dando ese camino que está aquí, que nos han dejado nuestros abuelos y que a ustedes también les va a servir para salir de donde estamos. La otra es, no es ahorita, los pueblos venimos luchando en el derecho, en la política, en la cultura, tan es así que el Estado mexicano, en el artículo 2 de la Constitución Política, está el derecho de los pueblos indígenas, en el convenio 169, un derecho internacional está ahí, no es casual, no nos lo regalaron, los pueblos están ahí, estamos aquí, y no estamos esperando a que nos aplaudan o nos digan así, no, estamos aquí aportándolos, lo entienda el que lo quiera entender o no, el gobernante, el no gobernante, el europeo o no europeo, hasta el propio indígena que no lo quiera entender, no nos va a detener. Eso es algo, lo que queremos compartirles a ustedes, hermanas, hermanos. También, que algo bien claro, creo que veo aquí que Cali Mexica está aportándoles, está dando, y hablando sobre la educación, pues no esperemos que lo haga el gobierno, nunca lo va a hacer. O sea, ¿qué es lo importante que estamos aquí? Ahorita pues estamos aportando esa educación, lo estamos dando. ¿Qué sí hay que hacer? Pues organicémonos, ¿no? Pues estamos en México y entonces que sea el pueblo el que le diga al gobierno, esto es lo que queremos que esté en esa educación, porque si vamos y le dejamos un papelito y le decimos, nunca lo va a hacer, porque el gobierno está, la educación está para dar la educación de otros intereses, no del pueblo. Y ahorita que comentaba, ¿qué tenemos que hacer? Pues, y la oportunidad de los que nos escuchan y nos miran, pues es que creo que hay que trabajar un borrador, ¿no?, sobre educación, el aporte de los pueblos indígenas y llevárselo al gobierno federal, llevarlo a los estados. Esta es nuestra propuesta educativa, pedagógica, didáctica. Acá está, ¿no?, el aporte de nuestros pueblos, de la enseñanza que nosotros tenemos. Mientras ocurra o no ocurra eso, lo importante es que se está enseñando, lo estamos viviendo. Hace rato les hablaba de la Constitución, los pueblos. Hace años yo recuerdo que me paraba a dar conferencias, les juro que se les estoy diciendo, el otomí, bueno, pues los otomíes, yo era el único loco ahí hablando, ¿no? Y volteaba, ¿dónde están mis otros hermanos? ¿No? Era el único loco ahí. Y llegaban los nahuas, eran 10, 20, ¿no? Y me tuve que ir a recorrer, somos 16 estados de la República donde hay otomíes. Dije, no, pues tengo que ir oye, compañero, pues hay que estar allá, ¿no? Bueno, tan es así que hasta en las universidades, la Universidad Intercultural que está en el Estado de México, fue una propuesta nuestra, que el gobierno se la apropia y la hace Universidad Patito, ahí está, ¿no? Pero porque esa no era la propuesta, nos han invitado a trabajar, no trabajamos ahí porque esa no es nuestra propuesta. O sea, a lo que quiero es que quede claro, los que nos están viendo y escuchando, vean cómo sí tiene fuerza nuestras propuestas, vean cómo sí tiene fuerza lo que estamos dando. Tan es así que el propio sistema, y hablando nuevamente de lo de Avatar, ¿no? O sea, tan es así que lo retoman, ¿no? Bueno, si no fuera tan poderosa, no la retomaran para estarlo dando, ¿no? O sea, concluyo diciendo que sí hay una lucha cultural, política, ideológica, tanto los de aquellos que están en el poder, pero también los que estamos en el poder de los pueblos indígenas y los que queremos caminar con los pueblos indígenas, ¿no? Y con ustedes que nos están observando. Estamos presentes y que eso no nos debe de intimidar, al contrario, ¿no? Lo que nos decían allá nuestros abuelos, de veras, y cuando les hablo esto, porque nos ven, donde quiera que nos vean, aquí en el país y en el extranjero donde vamos. Otra cosa antes se me estaba pasando. Bueno, cuando iniciamos la Universidad del Estado de México, la propia UNAM y varias universidades nos empezaron a hacer un lado, porque era otra nuestra versión que la propia universidad. Y lo risible, ¿no? Pasan los años y al rato me dicen, oye, la Universidad del Estado de México ya retomó de lo que tocaste y lo sacó en uno de sus libros. Me muero de la risa, ¿no? Y bueno, pues yo solito. Y lo de la UNAM, oye, por ahí alguien presentó tu libro de la UNAM y diciendo, y sustentando con lo que estás escribiendo. Y yo me moría de la risa, ¿no? Porque no estamos. Y entonces, vean a lo que voy, los pueblos venimos aportando, dando, y bueno, es una oportunidad
los alumnos, ¿verdad? Y las alumnas, de que pues retomen esto que está aportando Cali Mexica, que es algo importantísimo. Yo se los agradezco también, ¿verdad? Qué bueno que están realizando esto, y que pues que conjuntamente con ustedes caminemos y construyamos ese camino juntos, alegres, y aunque nos derroten una vez, pero pues nos levantamos, ¿no? Los pueblos indígenas no nos han, dicen que la historia la construyen los ganadores. Pues ellos creen, hombre, que ganaron, pero acá estamos presentes, pues hay que darle chance que crean. Pero los pueblos indígenas estamos reconstruyendo nuestra cultura, así como la estamos reconstruyendo, todos tenemos la oportunidad de reconstruirnos, ¿no? De ser distintos, de ser diferentes y ser lo que queremos ser. Pues cierro con eso, pues mucho ánimo para nosotros y para todos los alumnos. Hamadi.